Latinoamérica. Buenas tardes, quizás algunos en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Bienvenidos a este nuevo panel virtual. Estábamos hablando del COVID y efectivamente vamos a hablar de ciertas transformaciones que trajo el COVID a nuestra industria, o ciertas aceleraciones en realidad, como está acelerando procesos, sobre todo en el negocio digital o en los servicios digitales globalmente. Así que vamos a presentar este primer panel virtual con un leading case. Es el primero que hicimos, así podemos profundizar un poco más en este tema, digamos. Creo que va a ser súper interesante. Y tomamos el caso de Teatrix, que es uno de los evidentes ganadores en este escenario de pandemia. El OTT de teatro, fundado por Mirta Romay, que la vamos a tener aquí con nosotros también, o la tenemos aquí con nosotros. Y vamos a ver, digamos, cómo tiene esto que ver con la evolución de los servicios OTT, los llamamos retos y oportunidades. Y creo que va a ser una interesante lección. Digamos, es una anécdota sobre el caso, porque estamos hablando de un sector muy especial y que, digamos, tiene bastantes aristas relacionadas con el negocio general del segmento de OTT, pero bueno, digamos, vamos a ver muchas de las enseñanzas que tuvo este boom positivo de Teatrix, este OTT ganador en estos tiempos, digamos, de nueva normalidad. Así que ya mismo les voy a presentar a los participantes. Mirta Romay, como les dije, ella es la CEO de Teatrix y es un apellido ligado al negocio del teatro y del entretenimiento, de la televisión y el entretenimiento en Latinoamérica de hace muchos años. Alejandro Lacalle, él es el CMO de Teatrix, también lo tenemos con nosotros. Y también tenemos aquí a Josy Fresco Benaim. Él es Regional Head of Sales de Latinoamérica de Verizon Media, que es la compañía que está acompañando a Teatrix en el desarrollo de su plataforma Over the Top y este nuevo servicio completamente disruptivo y, digamos, state of the art, digamos, que es vanguardia. Ya no solo estamos hablando en Latinoamérica, sino que podríamos decir que es casi un caso de vanguardia mundial. Así que ahora, luego, te vamos a pedir, Josy, que nos introduzcas mínimamente a Verizon Media. Hacenos ahora quizás una pequeña síntesis y luego desarrollamos un poco más. Sí, ¿Cómo definirías a Verizon Media? Sí, por supuesto. A mí me parece que lo mejor es hablarlo en el contexto de un proyecto como este, ¿no? Tenemos una plataforma que consta de 3 capas, ¿no? Una capa de streaming, una capa de entrega de contenidos y una capa de seguridad. Todo integrado para ofrecer una calidad de entrega de video a millones de espectadores simultáneos, con un flujo único de trabajo desde hasta 4K HDR. Es una solución única para preparar, entregar, mostrar y monetizar contenido. Y también está hecho de una manera que te permite escalar, empezar de una manera muy fácil y crecer como vas creciendo tus audiencias, ¿no?
Me parece que eso fue algo clave para el éxito de Teatrix, de poder ofrecerles una plataforma que las utilizan los mayores, ¿no? Los brands más importantes del mundo, como Disney, Discovery, Fox Sports, ESPN y otros. Ellos pudieron recibir ese paquete de soluciones y características y capabilidades, ya todo empaquetado, y poder lanzar un producto innovativo. La verdad que eso fue empezamos en el 2017, si no me equivoco. La innovación de ellos fue eso de traer no solamente teatro a través de OTT, pero hacerlo de una manera muy diferente, mucho más, cinemática, podemos decir, que agrega mucho valor también a las obras de teatro, expande las ventanas de entrega de ese contenido, de esas obras, y fue, en mi opinión, un caso buenísimo de demostrar cómo se puede lanzar hoy servicios de OTT innovativos y dejar todas las complejidades de lo que significa lanzar ese proyecto en las manos de una compañía que lo sabe hacer, lo ha hecho por muchos años, ¿no? Bueno, dejemos ahí, no adelantemos más la discusión, así vamos paso por paso. Empezamos casi por el principio. Entonces, Mirta, vos sos le acabo de decir a Josie que iba a utilizar el tú, porque es donde es el uso mayormente de nuestra audiencia, pero empecé mal. Tú, tú estás ligada al teatro prácticamente desde toda la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo ves, cómo ha impactado en general la pandemia en el teatro en Latinoamérica? Para ver el contexto un poco, ¿no? Sí, primero agradecerles a ustedes la invitación, Ariel, Silvia, compartir esta mesa con Josie y con Alejandro. Y luego, solamente un comentario, ¿no? Que tiene que ver también con esta pregunta. Ha impactado tanto en la industria, la ha golpeado tanto. Esto era un avión que venía en vuelo y de golpe frena, o como leí los otros días, Khartoum dijo, teníamos la heladera llena y de pronto se nos cortó la luz. Ahora reponer esta heladera va a costar. Entonces es una industria en la que que está muy golpeada. Entiendo de qué se trata eso. Digamos, yo misma en el 2001, mi empresa fue golpeada y eso entiendo que va a ser un golpe, una situación emocional para todos, ¿no? Toda la industria. Pero también quiero destacar algo que tiene el teatro, que es como una célula regenerativa muy rápida, ¿no? Cuando esto se instala, al poco tiempo hicimos un proyecto, apenas unos días, con la plaza, con el Paseo La Plaza, donde estaban nuestras obras. Rápidamente el músculo del paseo logró sostener su sponsor, salir adelante, pensábamos que era apenas unos días, y ese fue la primera situación en donde se testea de alguna manera el mercado. Y a partir de ese éxito, que era un éxito muy especial, quiero decirles, porque eran los primeros días de confinamiento, todos en las casas, muy aburridos, y lo único que teníamos era, digamos, este entretenimiento, y aparte entregado de manera gratuita. A partir de ahí empiezan a multiplicarse las plataformas, porque nos encontramos con que el espacio público había sido cerrado, todo se vuelca al espacio privado, y la única accesibilidad que teníamos eran los dispositivos. Entonces, el entretenimiento venía por ahí. Desde el lado del teatro tenían dos herramientas tecnológicas. Una, las tiqueteras, que también quedan sin trabajo, sin posibilidad de dar respuesta. Y las tiqueteras, digamos, son las empresas que vendían tickets online a la... Exactamente. Y eso ocurrió
Ariel en todo el mundo, no solamente en Argentina. Ok, eso perfecto. fue Eso fue masivo. un proceso mundial. Pero digamos que Teatrix, vamos a decir a dónde los encontró Alejandro, ¿dónde estaba Teatrix en ese Eso es lo que te momento? quería contar, A pero ver. bueno, lo dejo a Alejandro. Claro, así vamos un poco y un Vamos poco. rotando. Bueno, Vamos. gracias, Ariel. Bueno, como dijo Mirta también, muy, muy contentos de participar en este panel. La verdad que Teatrix, o sea, cuando empieza el tema de la cuarentena, digamos que en la Argentina, justo coincide con el 5º aniversario de Teatrix, ¿no? O sea, Teatrix arrancó en el año 2015 con un catálogo bastante, en ese momento, limitado y con una idea que fue básicamente disruptiva y totalmente nueva, que era, como decías vos al comienzo, mostrar de alguna forma el teatro tal vez en su mejor versión, ¿no? Llevarlo, digamos, con un lenguaje más cinematográfico, pero, digamos, mostrar obras de teatro básicamente de Buenos Aires. En marzo o a principios de marzo nosotros veníamos de 5 años de un crecimiento que venía siendo un crecimiento interesante para nosotros, porque venía siendo a una tasa que rondaba el 5% mensual, lo cual no está nada mal, pero a partir de ese momento fue justamente un escalón, digamos, un salto cuántico, digamos, en el sentido de el crecimiento. Eso, obviamente, como decía Mirta, producto de, digamos, la gente en sus casas, que empezó a buscar contenidos, digamos, algunos contenidos diferentes, originales. Nosotros como una plataforma de teatro, obviamente podríamos decir que somos un vertical que está en un nicho, que es el nicho del teatro. Claro. No obstante eso, vimos, digamos, más allá del crecimiento de los suscriptores, que fue, digamos, muy importante, también vimos un crecimiento en el consumo que hacía cada uno de esos suscriptores, ¿no? Es decir, en la cantidad de horas y de obras que veía. Obviamente todo eso colocó a la plataforma en un escalón totalmente distinto de lo que veníamos, y ya te digo, fue un interesante desafío que nos movió a buscar incluso opciones adicionales, como explicaba Mirta, a partir de este surgimiento del pay-per-view. Ok, antes de ir a cómo crecieron ustedes, digamos, me imagino que en esta, pues, me voy al punto en el que dejaste, Mirta, y en el punto que dejaste es muchas tiqueteras viendo la posibilidad también de hacer su propio servicio de streaming, de hecho los vemos actualmente, y me imagino que ustedes empezaron a ver emprendimientos que no estaban a la altura, digamos, realmente de lo que ustedes venían haciendo ya, y cosas que, digamos, errores por ahí, repitiendo errores que ustedes ya habían superado, digamos, anteriormente. ¿Pueden mencionar algunas de esas cosas que vieron como diciendo, esto nosotros ya no lo hacíamos y ya lo veníamos superando con lo que estábamos avanzando? A ver, yo lo que te comentaba es como que esto surge como de la situación crítica, ¿no? Claro. No es una situación planteada, por eso el espectador se encontró con 2 herramientas, las tiqueteras que salieron a producir y a soportar una situación crítica, y era lógico porque no solamente hablamos de tiqueteras, sino también hablamos de los artistas que tenían que seguir trabajando. Y Teatrix con un equipamiento de 5 años de trabajo. Ahora, no se puede comparar los problemas porque Teatrix, tal como explicaba Josie, fue una plataforma pensada para crecer. Fue una plataforma que sabíamos hacia dónde íbamos, con una infraestructura compleja, de varias capas, como dice Josie, donde
esta pandemia nos encuentra, digamos, totalmente equipados desde el punto de vista de la infraestructura, totalmente equipados desde el punto de vista de la curaduría de las obras, con 160 obras. Entonces, ese recorrido lento, muy pausado que hicimos, resolviendo problemas pequeños, dándonos cuenta de que este mundo, para crecer, además teníamos que tener las aplicaciones para crear un ecosistema, que fue en el año que lo conocemos a Yossi, en el 2017. Para dar ese salto, que fue cuantitativo también, porque el gran salto de Teatrix se hace en el 2017 cuando aparece Verizon y cuando aparecen las aplicaciones. Cuando decís las aplicaciones, ¿estás hablando de qué, Mirta, específicamente? Todas las aplicaciones para dispositivos móviles, celulares, smart, la gente lo quiere ver en la televisión. Y además, corregir, y esto fue permanente, los problemas de usabilidad, los problemas de entrega, en fin, fue un trabajo muy minucioso. Ellos se encontraron con una situación, un panorama totalmente distinto. Primero, sin vocación para lo audiovisual, porque se encontraron teniendo que hacer un audiovisual que no estaban preparados, se encontraron teniendo que usar esa estructura tecnológica y agregarle un player para salir adelante. O sea, estamos hablando de una respuesta de crisis y una respuesta como muy pensada y organizada. Y bueno, evidentemente, a mí de esta situación que surge, y quería compartirlo con ustedes para el debate, me parece que hubo, por un lado, una enorme visibilidad para estas, llamémosla ahora en total, plataformas, este modo de consumo y este cambio cultural. Creo que ahí hay un elemento muy interesante que nos deja esta pandemia, ¿no? Ahora, también, y lo planteo también, una amenaza. ¿En qué sentido? En que esto es un nicho, una vertical, como dice Alejandro, un negocio de volumen, un negocio donde la cola larga del marketing es fundamental. A nosotros particularmente nos trajo en pocos meses una internacionalización de la empresa en la que nos enfocamos. Entonces, el planteo que yo, o me pregunto, digo, estamos frente a una vertical, un negocio de volumen, y el peligro que yo veo es la atomización o hasta la pulverización del contenido, con lo cual, en ese contexto, podríamos perder todos. O sea, porque piensen que Teatrix tiene convenios de asociación con los productores, con lo cual todos estamos comprometidos en Teatrix, y a su vez muchos de los productores están en estas plataformas. Entonces, ahí hay un mundo nuevo para entender, porque además les agrego complejidad a esto. Apenas comienza la pandemia, nosotros descubrimos que existen otras plataformas que también ofrecen contenidos, que de hecho nos piden contenido importantes, y un cliente importante, muy importante, de Argentina, un laboratorio, nos pide desarrollar una plataforma como la de Teatrix, con el software de Teatrix, pero no quiere ser nuestro sponsor. O sea, acá empieza a haber una complejidad en donde empiezan a aparecer plataformas, y de hecho me contactan para comercializar el software de Teatrix, que estoy en esa posición también. Pero donde se multiplican las plataformas, y entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Y esto lo dejo para el debate y presentar el caso. Porque... Vamos a ir por pasos, que tenemos unos minutos más. Mirta, antes de seguir, les quiero decir a la gente que está en la audiencia que por favor tenemos la posibilidad de hacer preguntas y respuestas. Vamos a tener una sesión, digamos, vamos a comenzar unos últimos 10, 15 minutos de preguntas y respuestas seguramente, así que pueden escribir sus preguntas en
en el área de preguntas y respuestas que ven allí abajo, no las manden en el chat, por favor, y les aclaro que tienen que identificarse, o sea, no las manden como anónimas porque no las podemos leer, ¿está bien? Entonces, todas las preguntas tienen que, el que la hace tiene que estar identificado. Josie, Sí. quiero entender desde tu lado, venías trabajando ya como decía Mirta, desde el 2017, venían trabajando en esto y desarrollando, digamos, una plataforma cuando todavía no era visible tanto el tema del teatro online, una plataforma de primer nivel internacional, digamos, ¿no? Sí. Con todos el potencial o los servicios para desarrollar un servicio de primer nivel. Y me imagino que llega la pandemia y en todos lados se desarrolla este mismo problema. Esto que está Exacto. mencionando, lo mismo lo que decía Mirta, digamos. Esto no es que fue una cuestión de Argentina que lo sufrieron ellos, sino que hemos visto BroadwayOnDemand.com también, está bien, que ellos también avanzaron con lo mismo, incluso un paso atrás que Teatrix en este tema, y Verizon, que además hay algo que no mencionamos, que es la principal compañía de comunicaciones de los Estados Unidos, no es que estaba allí, vio el problema, así que ¿cómo has visto esta situación, digamos, de que ustedes Sí. ya eran especialistas en esto, ¿no? Sí, bueno, lo interesante para mí, yo vengo, antes de unirme a Verizon, toda mi vida he sido un emprendedor, he emprendido muchísimos negocios en diferentes partes del mundo, así que mi corazón está cerca de entrepreneurship, ¿no? De los problemas, de los retos, de la pasión que existe en grupos de personas que lanzan algo nuevo, innovativo. Y la verdad que hay que sacarse el sombrero a Teatrix por la visión que han tenido 5 años atrás. Hoy por hoy están todos los artes escénicos aquí en Estados Unidos estamos trabajando con todos los teatros más grandes en Estados Unidos hoy, pidiendo, clamorando por un sistema en el cual pueden conectarse con sus audiencias y poder seguir trabajando, ¿no? Porque están cerrados. Y Teatrix hace 5 años empezaron, ¿no? Entonces, verlos cuando ellos se acercaron a nosotros, para mí fue súper interesante porque sabiendo los retos de lanzar algo nuevo, ¿no? Innovativo, sabiendo que van a tener la posibilidad de utilizar una plataforma que es al más alto nivel del punto de vista de calidad, porque lo están utilizando los brands más importantes del mundo. Me encantó ver la posibilidad de crecer con ellos, ¿no? De darles una plataforma que ellos pudieron no solamente lanzar rápidamente, pero también crecer, sin tener que invertir un montón de dinero adelante para poder tener todo lo que necesitas para lanzar un servicio OTT, ¿no? Empezamos muy así, ¿cómo puedo decir? Un poco laboratorio, jugando con cosas, pero muy rápidamente pudieron lanzar y viendo el crecimiento, ¿no? El crecimiento en suscriptores que se traslada en entradas para nosotros, ¿no? Cuantos más consumen nuestro servicio, yo lo llamo así, pay as you grow, ¿no? Quiere decir, vas pagando, vas creciendo, vas pagándonos más. Cuanto más exitoso eres, más exitosos somos nosotros también, ¿no? No es que tienes que darles dinero de antemano y después a lo mejor un día vas a recuperar. No puedes crecer con nosotros, ¿no? Entonces, viendo esas dos cosas, ¿no? La capacidad que tuvieron Teatrix de tener una visión de algo súper innovativo. Poner teatro over OTT, cuáles son los retos, cómo podemos hacer una experiencia mejor, la capacidad que tuvieron de entender que no es nada más poner un par de cámaras en la audiencia, sino meterse dentro de donde están actuando y filmar close-ups, hacer más como una producción televisiva, que me parece que también ha innovado en cómo se hace el teatro hoy. Esto no termina aquí. Esto sin pandemia es un nuevo mundo en el cual todas las artes escénicas se trasladan a un forma digital, a un formato digital con valores agregados, no disminuidos, ¿no?
Y me parece que eso es lo más importante que yo rescato, ¿no? De poder haber ofrecido algo que les ha permitido innovar en lo que ellos son buenos. Y también les han permitido enfocarse solamente en la calidad de producción en vez de tener todos los problemas técnicos que significa lanzar y mantener un OTT cuando lo haces vos solo, ¿no? Entonces, perfecto. eso es sí, además, digamos, solo para entender, Josie, cuéntanos, digamos, nos dijiste que es Verizon Media Platform, pero ¿qué funcionalidades, por ejemplo, les ofrece para la entrega de una obra teatral en streaming? Todo lo que es venta y cobro de entradas, análisis de preferencias del público. Lo que ofrecimos con ellos, porque ellos desarrollaron su propia plataforma con su equipo de desarrollo, nosotros les ofrecimos toda la parte de codificación, almacenamiento, entrega, one-to-one session management, toda la parte compleja, ¿no? De cómo tomar ese contenido y ponerlo en la plataforma y entregarlo, ¿no? No tienen que preocuparse tampoco de la calidad. La calidad, esa parte que lo que nosotros hacemos, ¿no? Como nuestra plataforma de streaming también incluye el CDN y la manera en que se comercializa la plataforma es a través de horas consumidas, que le ha permitido a Alejandro en particular, porque él maneja, y también a Mirta, es poder calcular cuáles son las ganancias, ¿no? Porque tú sabes, si te cuesta 10 centavos por hora de entrega y tenés un ARPU X, o lo vas a vender a ese precio, es muy fácil de saber los costos y las ganancias. En vez de tratar de calcular en bits, en bytes, qué pasa si la gente lo ve en HD o lo ve en SD, me va a costar más si lo ven en mejor calidad, entonces mejor reduzco la calidad para reducir el precio. Esos los problemas no lo tienen, porque lo comercializamos a través de horas consumidas, ¿no? Quiere decir, les ha permitido lanzar algo, enfocarse en la innovación y dejar todos los problemas técnicos en las manos nuestras. Y eso es lo que... sí. No, quería ir a eso que decías, como Mirta evolucionó mucho, dice Josie, en la producción visual de las obras. ¿Cómo fue ese avance, Mirta? Bueno, esa era una obsesión mía. En realidad, Teatrix es el punto que plantea Josie era una obsesión mía al inicio. Básicamente porque cuando lanzamos Teatrix había muchas objeciones en relación a que el teatro no podía ser filmado, el teatro no era para filmarse, era imposible filmarlo, en fin. Y eso a mí me generó un gran desafío. Porque sí, además, yo me sorprendo, porque la empresa se llama Teatro como en el teatro, que es el programa de televisión que veíamos, yo por lo menos cuando era chico, con mi abuela, que todos los fines de semana me sentaba a ver Teatro con el teatro. bueno, es que fue un homenaje a ese ciclo donde todos vimos por primera vez de qué se trataba el teatro y que además promovió al teatro. Y mucha gente te lo dice, o sea, la primera vez que vi teatro fue ahí. O sea, y en esa situación, no solamente es un homenaje, sino también yo estaba parada en esa idea de promoverlo al teatro. El teatro tenía, en el momento que yo me inicio con esto o empiezo a pensar, un golpe bastante serio en relación a que, bueno, el cine y ya muchos años la televisión y las series y el on demand habían crecido lo suficiente, y el teatro se quedaba en un nicho que no podía expandirse, más bien se quedaba como en el mundo viejo y no claro, llegaba al mundo nuevo. Exactamente. Y además te voy a contar, hubo un eslabón que me dejaron como legado, es que cuando yo ordeno la oficina de mi papá, cuando él falleció o ya estaba muy enfermo, yo me encuentro con obras filmadas, o sea, me lo dejaron ahí puesto, ¿no? Para que yo lo tomara. El contenido para monetizar, digamos. Claro.
uno tiene que leer eso como el legado, ¿no? Tomá, te dejo esto, a ver qué Tenés que sos hacer capaz de algo. hacer con esto. Y cuando las vi muy bien filmadas, las recordé porque yo las había visto filmarse incluso, y me decían, no, esto no, el teatro no puede ser filmado de ninguna manera. Yo, pero yo lo vi, yo conozco esto, yo sé que esto se puede. Con lo cual fue un desafío muy grande, corregí, revisé, construí ese lenguaje de planos cercanos, de poder ver la expresión emocional del actor, de nosotros mismos descubrir, y los directores de la obra, de la puesta en escena, descubrir que demostrábamos otra obra, o detalles de su propia obra que no habían visto. Right. Y esto fue, digamos, algo que alimentó mucho nuestro ego, por decirlo así, y también ahí rompimos una barrera muy importante, que es la barrera con el actor principal, que, digamos, los grandes actores quieren verse bien filmados, quieren que su, digamos, trabajo luzca, y cuando empezaron a darse cuenta que su trabajo lucía y que era una hechura que estaba a la altura de las circunstancias, entonces empezaron a confiar más en nosotros. Y acá te agrego algo que el año anterior, o sea, estamos hablando del 2019, esas barreras prácticamente se habían disuelto, y fue un año que además nos fue bien económicamente, Ale puede comentarlo, y yo decidí reinvertir en obras porque, bueno, se habían liberado algunas resistencias, cosa que en el 2020, en marzo del 2020, nos encuentra con un stock para terminar de editar muy grande. La empresa te diría que recién ahora, en octubre, noviembre, hemos dejado de tener material filmado por nosotros, pero hasta octubre pudimos mostrar 3 obras nuevas por mes. O sea, teníamos una cantidad de material filmado en el 2019 que también nos ayudó a cubrir las expectativas de la audiencia, que, como decía Ale, Está consumió Más. 10 veces más, Ale, ¿no? Era... Sí, a nivel de horas, digamos, o sea, multiplicamos por 10 las horas, para satisfacción también de Josie. Y por otro lado, digamos, ahí básicamente se multiplicó por 3 el tiempo que cada suscriptor pasaba, promedio, ¿no? Siempre hablando de promedios, siempre hablando de promedios. Ustedes ya están desembarcando fuerte en México, que es el principal mercado en español del mundo, ¿no? Digamos, más grande que el Sí, mercado español. básicamente, bueno, nosotros, claro, nosotros veníamos trabajando en la internalización de la empresa ya desde hacía bastante tiempo. De hecho, yo recordaba que una de las primeros, digamos, interacciones con el mercado mexicano fue en un evento organizado Un por evento Ataxis nuestro. allá, Sí, exactamente, donde estuvimos, incluso ahí con Josie también, y tomamos contacto con el mundo del teatro en Ciudad de México, y básicamente luego eso también lo extendimos a España, y básicamente lo que fuimos fue justamente tratando de desarrollar esas relaciones, buscando partners que de alguna manera tuvieran 2 características. Primero, la capacidad para poder invertir en un proyecto como es este que es un proyecto multidimensional, ¿no? Porque como habrán escuchado, Mirta habló de la registración de las obras, ¿verdad? Y por otro lado también un desarrollo de aplicaciones y digamos que tiene varias dimensiones. Y en ese sentido lo que buscábamos era que tuviera esa capacidad, pero además que tuviera también la capacidad de incorporar contenidos locales, que ese es básicamente otra de las características que tienen, digamos, el consumo de este tipo de contenidos. El suscriptor, digamos, obviamente, nosotros veníamos trabajando con el suscriptor de Argentina, que de alguna forma
La ciudad de Buenos Aires hay que tener en cuenta que es la ciudad número 3 del mundo en cantidad de salas y en generación de obras teatrales, ¿no? O sea, es una industria muy grande, que emplea mucha gente, digamos, y lo que buscábamos, es decir, básicamente el suscriptor nuestro ya venía consumiendo el teatro argentino, pero estaba basado, obviamente, mayoritariamente en Argentina. Lo que estábamos viendo, que en los otros mercados a los cuales íbamos, el suscriptor estaba interesado también en ver las figuras locales, ¿no? Las caras, digamos, conocidas, los nombres conocidos. Y de hecho, bueno, en México estamos ya lanzando la semana que viene, prácticamente ya estamos ahí, estamos en la gatera para empezar Teatrix México, con un partner que realmente es del mundo del teatro, digamos, muy comprometido, muy vinculado a esa actividad, y que de alguna manera, con las vinculaciones y la capacidad de incorporar contenidos que van a ser contenidos excelentes, con grandes artistas mexicanos, con grandes obras y también filmados con una calidad que nosotros de alguna manera tratamos de establecer con determinadas pautas, pero que fueron de alguna forma, como mencionaba Mirta, parte de ese desafío inicial de lograr un lenguaje que obviamente no reemplaza el evento presencial, ¿no? Porque, digamos, por ahí pueden surgir alguna polémica de decir, no, esto es teatro, no es teatro. No estamos reemplazando el evento presencial, pero sí está trabajado de manera de que la persona que lo vea en su Smart TV, digamos, tenga una experiencia, digamos, inmersiva. Además hay que tener en cuenta que digamos, los registros que ha hecho Teatrix son de obras con público, o sea, obras en la cual el público está presente, se escuchan las risas, hay ambiente. Es una comedia, se escuchan los aplausos, exactamente, digamos. Eso es lo que de alguna manera también forma parte de ese material, solo que además, bueno, con trabajo de edición, con la calidad que hoy se, digamos, exige a nivel de una reproducción en 4K, en HD 4K, la tecnología actual, ¿verdad? Sí, lo cual es bastante pesado. Sí, decime, Josie. Sí, quería agregar que una de las capacidades de nuestra plataforma que Alejandro está utilizando en esta expansión internacional es la habilidad que tenemos de sindicar contenido, ¿no? Por ejemplo, el partner de México posiblemente va a querer utilizar y mostrar contenido argentino, ¿no? Y viceversa. Claro. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuáles son los tools, las herramientas para poder hacer eso, ¿no? ¿Cómo haces para, digamos, promover tu contenido en YouTube y en las redes sociales? Tenemos todo un sistema de clipping y syndication que te permite hacer eso, ¿no? Quiere decir que eso es lo interesante que está sucediendo con Teatrix, que ellos están utilizando otras capacidades que al principio no lo necesitaban, pero cuando lo necesitaban aparecen, están ahí. Lo mismo con eventos en vivo. Ellos hace muy poco nos llamaron, dijeron, queremos hacer un evento en vivo. Y en la semana que viene lo podemos hacer, y lo hicieron. Les mostramos cómo funciona. El sistema tiene todo un entorno de gestión de eventos en vivo, con Slate y con todo lo que se necesita. Ellos lo lanzaron sin ningún problema. Quiere decir que ellos están tomando cada vez más y más, utilizando y exprimiendo las capacidades de nuestra plataforma para expresar su contenido y su forma de entregar su contenido. Eso es fantástico, ¿no? Y eso, a eso iba con Mirta, Josie, porque la idea es, toda esta expansión, digamos, requiere invertir en derechos también, ¿no? De algún modo, Mirta. O sea, hay una necesidad de inversión. Es importante no tener que invertir, estar ahogado invirtiendo en tecnología también en ese punto, ¿no? A ver, yo te voy a contar, Ariel, que como esto fue una jugada así muy grande de parte mía, nunca creí, y siempre entendí que Teatrix era una vertical. Lo que no podía dimensionar era el tamaño de esa vertical. Yo convoqué a los productores y nos asociamos. No tengo el modelo de compra de derechos que tienen en general las otras plataformas. Ok. Por eso resaltaba
al comienzo, esta cuestión donde podríamos pulverizarnos entre todos, ¿no? Y digamos, ese modelo me permitió crecer también, porque, digamos, no tuve que hacer grandes inversiones en contenido, salvo la filmación, y en eso fui muy cuidadosa, y te diría que toda la energía estuvo puesta ahí, económica y emocional también, ¿no? Pero eso nos permitió crecer. Okay. Y los modelos que estamos planteando para Teatrix y para esta vertical, porque es una vertical, yo creo que en estas condiciones es muy peligroso comprar contenidos, sobre todo porque los que hacen teatro saben que de 10 producciones hay 3 que le va bien, muy bien, digamos, y otras que pasan. En una plataforma podría pasar lo mismo, de hecho pasa, digamos, nosotros de los 160 habrá unas 30 obras que son top, y el resto le pasa lo mismo que pasa con el teatro, digamos. En eso replicamos exactamente el mismo modelo. Pero la idea, Mirta, es expandirse a más mercados, digamos. Por supuesto, sí, y entender este aspecto que decía Alejandro, que es local. El teatro es local. Cuando llega un libro de los Estados Unidos o de México o de España, hay un director que lo adapta a nuestra idiosincrasia. Eso te enseña de que el teatro es algo local. Puede ser, ojo, puede ser, como esta conciencia global cada vez es mayor, que traía Josie hace un ratito, y cada vez nos pasan a los seres humanos cosas que compartimos, puede ser que empiece a pasar que esos contenidos sean para más de un territorio. Eso ocurrió siempre con el cine, pero no ocurría con el teatro. Pero en esta conciencia global, y traigo esto del comienzo de Josie, ¿no? De que a todos nos está pasando lo mismo, empieza, o yo por lo menos visualizo, que es muy probable que una obra mexicana con una problemática sea tanto, conmueva tanto en la Argentina como en España, y a la inversa. Josie, ¿cómo puede ayudar Verizon Media a esta expansión sin tener una expansión global, sin necesidad de una gran inversión en infraestructura, por ejemplo? Bueno, pero con la calidad así necesaria, ¿no? Yeah. Tenemos una red global. Quiere decir, si tiene el contenido que tienen hoy en Teatrix en Argentina, ¿no? Ese contenido se puede ver en Japón, se puede ver en Timbuktu, se puede ver en Katmandú, porque está colocado en nuestra plataforma y puede verse en cualquier parte del mundo. Por supuesto que cuando están trabajando ahora con otros partners, tienen un nuevo mundo de cosas que tienen que fijarse. Por ejemplo, quieren hacer geobloqueo, por ejemplo, que nada más que se puede ver en un lugar en otro, por la parte de derechos. Pero me parece que lo interesante fue, ellos empezaron, por ejemplo, al principio con calidad de 720, porque era suficiente para lo que necesitaban. Ahora, como están viendo mucha gente en Smart TVs, en Estados Unidos 60% de over the top es en Smart TVs, no top mobiles. Y en Latinoamérica... Y en 4K. Y de a poco en Latinoamérica, que era la mayoría en dispositivos pequeños, mucha gente ahora tiene Smart TVs. Entonces Alejandro nos pidió, queremos 1080, no hay problema. ¿Querés 4K mañana? Ya está, solamente hay que codificarlos otra vez y se puede hacer, ¿no? Quiere decir que esa es la ventaja que yo veo que ellos tienen. Pueden enfocarse en sus planes de expansión sabiendo que todas esas partes están solucionadas. Geobloqueo, sí. Entrega internacional, sí. Sindicación a múltiple partners, sí. Compartir contenidos entre diferentes, porque el equipo en México es una compañía diferente, no es Teatrix, es Teatrix o Teatrería México, me parece que se llama. Ellos tienen su propio P&L. ¿Cómo se maneja toda la parte de utilicé tu contenido, cuánto utilicé, cuándo tengo que pagarte por... Eso es todo
todo ya manejado a través de nuestra plataforma. Te permite compartir contenidos y separar el usaje de ese contenido, la entrega de ese contenido por partner. Quiere decir que les da muchísima flexibilidad desde ese punto de vista. Y particularmente, así como la tecnología avanza, estoy seguro que en un año, año y medio, Alejandro va a pedir, yo sé que necesitamos 4K para esta producción que es premium. No hay problema, se puede hacer, ¿entendés? Alejandro, vas a pedir que, digamos, me quiero imaginar cómo se quedará el teatro por streaming, Alejandro, en esta nueva normalidad, quizás post pandemia, ¿no? Si hablamos de un año y medio, empieza a haber una nueva normalidad post pandemia. ¿Cómo visualizan que va a ser en función de la dinámica que tuvieron actualmente con el teatro, ¿no? Porque vos me decías en un momento que esto no es competencia con el teatro, digamos, muchas veces actúa como dinamizador, porque muchas obras pueden conocerse aquí y, digamos, la gente luego puede tener la experiencia en el teatro. A ver, contame. Claro, ese es un poco, digamos, el fenómeno que ya lo veníamos viendo pre-pandemia, ¿no? O sea, ya teníamos algunas experiencias de algunas producciones que estaban en nuestra plataforma y de pronto habían habían sido visualizadas en otro mercado y de pronto generaban una oportunidad para el productor de montar una producción en otro país, ¿no? Y hacer un acuerdo, etc. Eso ya nos había ocurrido. Lo que nosotros vemos, obviamente acá hay una cosa importante y que, digamos, trajo el tema de la cuarentena. Nosotros veníamos con un core business que era la suscripción y sigue siéndolo. Después surgió el pay-per-view, que de alguna manera se dinamizó con toda esta multiplicidad de opciones. Nosotros pensamos que con digamos, la normalización eventual que se va a hacer en algún momento, esta situación de multiplicidad de ofertas de pay-per-view seguramente se va a ir decantando. Y lo que nosotros queremos es poder seguir ofreciendo un catálogo de altísimo valor con, digamos, muy buenas producciones y donde la gente pueda de alguna manera no solamente ver el hit del momento, sino también ver, como puede ver en nuestra plataforma, una obra, digamos, de memoria artística o ver, por ejemplo, un actor como Alfredo Alcón haciendo producciones, o tenemos 2 producciones de él. Y realmente ese es el esquema. Obviamente el consumidor va a seguir, y esto como lo decía Mirta en cuanto al top 10 nuestro, el consumidor va a seguir siendo de alguna manera movilizado por las figuras, por aquellas personalidades que tienen por ahí presencia no solamente en el teatro, sino también en la televisión. Y de hecho en nuestro top 10, digamos, tenemos obras con artistas que, digamos, están en esos mundos. Ahora, visualizamos también en esta interacción, porque, digamos, nosotros estábamos planteando ese triángulo Buenos Aires, México y Madrid, o España, mejor dicho, porque en España está bastante más distribuido. Visualizamos una interacción mucho más dinámica de obras, como decía recién Mirta, de obras que de pronto, ya sea por su temática, ya sea por sus protagonistas, generen interés digamos, en otros mercados y generen nuevos negocios, ¿no? En ese sentido, creemos que la nueva normalidad seguramente va a tener varios de estos elementos. Ok, les voy a empezar con alguna pregunta de la audiencia. A ver, una muy específica. Ricardo Justi, de la productora Bruja Entertainment, les pregunta ¿qué condiciones de comercialización le ofrecen a los productores para comercializar nuestro contenido en su plataforma? Mirta. Que me Se llame. puede decir algo general, no condiciones. Que me llame. Decirle que me llame. No, es un acuerdo de porcentajes y, digamos, que hemos diseñado y bueno, es digamos, muy interesante para ambas partes. Así que dale mi teléfono. Digamos, sería un modelo
sería un modelo como el que de alguna manera he definido yo, sí, interesante, como, ¿no?, el pay as you grow, ¿no? En realidad Teatrix tiene un modelo similar, es decir, nosotros de alguna manera tenemos ese esquema de participación que de alguna manera fue el elemento, yo diría, muy original que introdujo Mirta para lanzar este emprendimiento. Respecto a algo que ustedes venían hablando inicialmente, Federico Berger pregunta, primero les dice que es bueno escuchar gente que hace cuando todos están paralizados y esperando, que bueno es tener proyectos y desafíos y llevarlos adelante con pasión. Quiero ser justo y leer todo el mensaje, pero también pregunta cuál es el porcentaje de consumo por dispositivo de Teatrix, por lo que es desktop, lo que es Smart TV, lo que es mobile app. ¿Hay alguna idea? Sí, tenemos ese Sí. dato, Ale. Creo que lo estamos... tenemos. Mira, estoy mirando para digamos, seguir haciéndole publicidad a Verizon. Estoy mirando nuestro panel de Verizon y el 36% es vía web. Y después tenemos un 20% más o menos en Android, y el resto, digamos, el restante 50% se distribuye en distintos dispositivos. Como decíamos, Smart TV es básicamente un gran elemento, pero también hay gente que nos ve en mobile, ¿no? O sea, también hay gente que nos ve en mobile. Ahora un desafío al ir a México, seguramente va a crecer el segmento de iOS, digamos, sí, porque y de Smart TV también. Hay más, ¿no? Apple, o sea, hay más Apple ahí seguramente. Sí, hay mucho más, Pablo, claro, seguramente. Aquí Pablo Sánchez, que es el responsable de contenidos de Supercanal, un MSO, un operador de cable muy importante de Argentina, les dice, primero dice, excelente charla, y me da para preguntarle, ahí dice, ¿cómo se le ocurre un modelo para poder integrar con cable operadores, ya sea para comercializarlo dentro de sus productos premium, como para integrarlo en distintas plataformas para que los clientes puedan, mediante la suscripción, verla in-house de sus plataformas? Creo que ya ustedes hicieron una experiencia de integración. ¿Cómo les está yendo o qué propuesta hay con cable operadores? Nosotros comenzamos en la época en que no teníamos todavía las aplicaciones, o sea, 2015, 2016, parte del 2017 con Cablevisión. Se veían nuestras obras en Cablevisión en una modalidad pay-per-view. Luego de otras experiencias, Ale hizo un acuerdo en Uruguay y tuvimos la primera integración de nuestra plataforma a una plataforma, a un cable operador. Y la experiencia fue buenísima y lo que queremos ahora es replicarla, porque fue buena para el cable operador y buena para nosotros. No sé si querés comentar algo, Ale, que eso estuvo a cargo tuyo. No, a ver, hay un principio básico para el tipo de contenido nuestro, es primero la diferenciación, digamos, de que la gente, digamos, identifique claramente que va a ir a ver un contenido de teatro, ¿no? Es decir, porque nuestros comienzos, obviamente, por ahí lo que se hacía era sumar contenidos. Se mezclaba todo dentro del receptorio común y no quedaba claro que lo que estaba ahí era una obra de teatro, digamos. Tal cual. Entonces, hoy lo que logramos, por ejemplo, con la gente de Uruguay, con TCC, que venimos trabajando muy bien con ellos ya hace un tiempo, lo que logramos fue que de alguna manera ellos puedan incluso comercializar nuestras suscripciones de Teatrix, que esté claramente, digamos, identificado, y que la gente pueda acceder desde el entorno de su propia plataforma a los contenidos directamente por Deep Linking. Ese tipo de esquema entendemos que es el esquema más positivo para ambas partes, ¿no? Tanto para el cable operador, que de alguna manera puede diferenciar este contenido, que tiene la característica de ser un contenido bastante particular, ¿no? No es casi como una especialidad dentro de lo que son contenidos. Y también para, para la plataforma nuestra, la posibilidad de que, bueno, que la gente que ingresa ya sabiendo que va a encontrar teatro y pueda disfrutarlo.
Una cosa que quisiera agregar también en ese contexto, Sí. que tenemos herramientas nuevas, Alejandro, no te las hemos mostrado todavía, pero capacidades de, por ejemplo, sindicar contenido, no solamente por deep linking, pero sino también de una manera diferente que te permite también monitorear cuánto están usando. Te va a permitir también las posibilidades de ofrecer tu contenido de una manera muy simple, ¿no? Para que ellos puedan integrar tus streams en sus plataformas. Así que hablemos la próxima, ya que te di cuenta que es algo que estás trabajándolo. Y ya Bueno, lo tenés, está incluido. Genial, o sea, estamos trabajando mucho, tenemos muchos paneles de integración OTT en operadores de televisión paga. Quiero decirle que específicamente vamos a tener nuestro evento Next TV Series Argentina y South America el 4 y 5 de noviembre, donde vamos a hablar muchísimo de integración OTT en televisión paga y de OTT en general. Así que los invito a registrarse a nuestro primer evento digital en Argentina. Ahora que hablamos de la nueva normalidad, también nosotros estamos transformándonos en Dataxis y digitalizándonos con nuestros propios eventos, nuestro propio teatro y nuestra propia audiencia. Vamos a hacer digamos, ya no paneles virtuales, en este caso como el que ustedes están presenciando, sino una experiencia un poco más completa, incluyendo la posibilidad de hacer networking y de visitar los booths de los sponsors, ¿no? Bueno, Buenísimo. últimas preguntas, creo que casi todos, muchos productores de teatro que están diciendo, queriendo contactarlos para ver si les interesan las obras. Por supuesto, la propuesta es contactarlos a ustedes directamente, ¿no? Contactar, no voy a pasar aquí los datos de contacto, pero contar eso. Aquí Miguel Warley, socio de BitHey, que es una plataforma, dice que hace algo similar para la música independiente. Se llama BitHey, una plataforma de música independiente. Evidentemente es para eventos musicales. Dice, ¿tuvieron alguna ayuda o acompañamiento del Ministerio de Cultura, Ciudad de Buenos Aires o Nación? Está viendo a ver si puede tener algún apoyo en ese sentido. La verdad es que Teatrix es un emprendimiento que lo financié inicialmente nosotros, digamos yo. Nunca obtuve ningún tipo de acompañamiento, ni sponsoreo, ni nada. Sí hay algo que ha crecido en Teatrix, y no lo nombré y quiero nombrarlo, con el cierre de los teatros, las empresas que eran compradoras de tickets para sus clientes, usuarios y empleados, llegaron a Teatrix, y hoy hay un departamento comercial de Teatrix interesante, ¿no? Que también está ofrecido para los productores teatrales. Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar en hora, entonces les agradezco mucho. La verdad ha sido un caso interesantísimo. Creo que vamos a seguir analizando casos de éxito en Latinoamérica. Es un caso de éxito doble, por supuesto, un caso de éxito para ustedes como emprendedores, como promotores culturales, además, porque digamos, esto es mucho más que un negocio, desde el punto de vista es la promoción de una actividad cultural y la apertura de un nuevo formato, creo, cultural prácticamente, digamos, que complementa a otro y que arma una rueda. Y es un caso de éxito para un proveedor de tecnología como Verizon, que quiere explicar muchas veces con palabras lo que significa, digamos, la acción o los efectos, digamos, de sus servicios, su plataforma, pero creo que en un caso concreto como este uno lo ve, digamos, lo ve el concreto, digamos, ¿no? Así que gracias a todos por participar, gracias a los asistentes. Les recuerdo que van a poder, ustedes o a quien les quieran referenciar este panel, lo pueden descargar
o lo pueden ver on demand en la plataforma, en el sitio de Dataxis, así que van a, digamos, díganles, pueden registrarse. A los productores sin una información, info@teatrix.com para que nos manden ahí cualquier cosa. Perfecto, no quería dar tu mail personal, porque te digo, info@teatrix.com, ahí recibimos todos. Perfecto, info@teatrix.com, a mandarle las obras a Mirta, a proponerle obras a Mirta, a ver ahí lo estamos pasando el mail por chat. Bueno, de nuevo, agradecerles a todos y verlos. Regístrense 4 y 5 de noviembre. Vamos a estar viéndonos en Next TV Series Buenos Aires, Next TV Series Argentina.com. Muchísimas gracias a todos. Gracias Alejandro, Mirta. Gracias, Ariel, un placer. Bye bye. Gracias, Ariel. Hasta luego.